El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar varios versículos que se encuentran en el libro de Primera de Corintios. Varios, ¿sí? De capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1, porque al comienzo de la carta a los Corintios, el apóstol tiene que enfrentar una situación bastante difícil, que es la desunión de la iglesia. La iglesia había tomado una postura contra el apóstol Pablo, y bueno, esto era un poco nacido del corazón del pueblo corinto, pero sobre todo un accionar del enemigo. Todo espíritu de división, el enemigo lo envía para justamente quitar las fuerzas de la iglesia. La iglesia unida es una iglesia llena del poder del Espíritu de Dios, tener todos un mismo corazón y empujar todos para adelante. Es justamente lo que el enemigo no quiere. Recordemos por allí lo que dice la palabra, que estaban todos unánimes juntos, y cuando lograron esa unidad perfecta, el Espíritu Santo vino sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que, ¿a quién le conviene la división? Al enemigo, a Satanás. Y la división se produce a través de que cada persona toma una decisión unilateral. En vez de buscar la unidad de cuerpo, no toma decisiones y adquiere modos de pensar unilateralmente, ¿sí? Y entonces ahí se forma una grieta, puede ser grande, puede ser pequeña, pero una grieta al fin. Y eso es justamente lo que no debemos hacer. Tenemos que impedir que se formen grietas y tenemos que mantenernos en unidad. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3. Vamos a mezclar un poco los capítulos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. ¿Sí? Está hablando que la división produjo un retroceso en ellos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Bueno, acá vemos un ejemplo de división grave, ¿sí? Esta es una división grave. ¿Por qué? Porque la iglesia tomó una postura entre aquellos que venían a predicar. Pablo fue el que levantó la iglesia, vino a Corinto, predicó el evangelio, Dios hizo milagros, la iglesia de Corinto nació. Apolos era un predicador que andaba itinerante por varias iglesias, que tenía un respaldo bien grande del Espíritu Santo, pero era una persona que apoyaba las iglesias, no alguien que fundaba iglesia, como lo era Pablo, ¿sí? Entonces, claro, fue Apolos a predicar, a muchos le cayó bien, tal vez algunas reacciones de Pablo no les cayó bien a estas personas, porque convengamos que Pablo era un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, una sabiduría espectacular, pero tenía un temperamento bastante controversial. Entonces, claro, quizá Apolo era una persona mucho más que se ganaba el corazón de la gente, que era más cercano en determinadas cosas a la iglesia de Corinto, y en vez de poner las cosas en la balanza y valorar a los dos por cada cosa que cada uno hacía, es lo que Pablo dice. Yo puse el fundamento, pero vino Apolo y agregó allí, ¿no? Yo planté y Apolo regó.
Él estableció un lugar, un rol para cada uno. Y esto es lo que la iglesia tenía que haber hecho. Sin embargo, como vemos acá, un espíritu de división en esta iglesia, los hermanos tomaron una postura. Diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Una división ya formada, ¿no? Yo pertenezco, como que hubiera dos congregaciones dentro de una. Y eso es justamente lo que el enemigo quiere hacer. A veces no de una manera tan burda, tan grave, tan crítica, pero sí con pequeñas cosas que el enemigo va sembrando, ¿no? Por allí hay personas que hablan y manifiestan cierta crítica a determinados comportamientos, a determinadas decisiones, lo transmiten. Y si bien esto no llega a a marcar una división, bueno, yo estoy de un lado y vos estás del otro, porque eso es algo grave, lo que venimos mencionando, pero sí empieza a marcar una pequeña rajadura. Y una pequeña rajadura en una casa produce filtraciones, produce que la rajadura se haga más grande, sobre todo si eso está en los cimientos de la casa. Así que imagínense que toda pequeña rajadura, por insignificante que sea, ya trae luego situaciones complicadas, difíciles, dañinas para las personas de la iglesia. En el capítulo 1, versículo 10, le dice el apóstol Pablo, estamos hablando del mismo libro, capítulo 1. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Sí? Cuando hay críticas, cuando hay juicio, cuando hay demanda, no, pero esto tendría que haberse hecho de esta manera, esto tendría que, no, ¿por qué se hizo esto y no se hizo aquello? Pero acá dice Pablo, hablen todos una misma cosa. Traten de no caer en el espíritu de división. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, dice Pablo, en una misma mente, en un mismo pensamiento, en una misma manera de hacer las cosas y en un mismo parecer. Qué tremendo esto, ¿verdad? Pablo le está diciendo, él advierte que hay algo dentro de la iglesia y le da un consejo. Muchachos, ustedes tienen que estar unidos. Ustedes tienen que entender las cosas no de acuerdo a su mente natural, a su lógica, sino tienen que entenderlo en el espíritu, en el reino del Señor. Porque justamente eso es lo que se espera de cada uno de ustedes, que comprendan las cosas de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo a lo que el Señor quiere, hacia donde el Señor quiere llevar a la iglesia. Y esto no es algo que no se puede lograr, porque el Señor le levantó a Josué para que tomara la tierra prometida, y el primer lugar que tenía que entrar el primer lugar que tenía que tomar era Jericó. La Biblia nos dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, era una ciudad muy amurallada, era una de las fortalezas inexpugnables que tenía la tierra de Canaán. Entonces Dios le dio una estrategia a Josué, que tenían que caminar una vez alrededor de toda la ciudad durante 6 días, y el 7º día tenían que hacerlo 7 veces alrededor de la ciudad, tocar las trompetas y gritar bien fuerte, y con esta estrategia los muros de Jericó habrían de caer. El pueblo que servía a Josué estaba unido, no había división, no había grieta. No había personas que pensaban de una manera diferente, no había personas que criticaban, no había personas que murmuraban, no había personas que se oponían o que consideraban que las cosas había que hacerlas de otra manera, sino que todos hicieron la loca estrategia
de Josué, porque vamos a razonar humanamente. Era una locura lo que Josué les estaba pidiendo, pero era de Dios. Lo que es de Dios y se entiende espiritualmente. Capítulo 2 del libro de Primera de Corintios, versículo 14, dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no las percibe, no las identifica, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando nosotros nos ponemos en crítico, cuando nosotros somos seducidos por el espíritu de división, el espíritu de división utiliza la lógica humana, terrenal, para seducirnos y convencerlos. Entonces, cuando la persona creyente que tiene el Espíritu Santo en su vida entra en ese plano, pierde el discernimiento que tiene que tener acerca del accionar de Dios frente a cada situación. Lo pierde porque se pone en un rol humano. Por eso dice: el hombre natural no puede discernir las cosas del Señor, porque se han de discernir espiritualmente. Mi hermanos queridos, nosotros estamos buscando el rostro del Señor en este tiempo para poder entender los propósitos de Dios más allá de lo que la mente, la lógica, la razón humana nos puede llevar a entender. Porque tengamos cuidado que el enemigo, utilizando nuestra lógica, nos persuada de algún comportamiento, de alguna actitud que no la entendemos, no la vemos como espiritual, no la vemos como parte del plan de Dios, y entonces empezamos a hablar y a quejarnos y empezamos a transmitirle a otras personas y de esta manera contaminar a otras personas y crear una grieta espiritual provocada por el enemigo, favorecida por nuestra carne. Trae perjuicio a toda la iglesia, trae perjuicio sobre todas nuestras oraciones. La palabra dice que si en el matrimonio hay divergencia, las oraciones no son escuchadas de igual manera. Si en una iglesia hay división, nuestras oraciones no son escuchadas de igual manera. De allí el peligro. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Señor, cerramos toda grieta espiritual. Señor, toda obra del enemigo, todo espíritu de división. Señor, que comienza con una pequeña fisura, pero quiere provocar una grieta bien pronunciada dentro de tu cuerpo, la iglesia. Y el único fin de todo esto es que nuestras oraciones tengan estorbo. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, cancelamos toda obra de las tinieblas, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga.